A ver, espera. Y ahora sí ya. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, disculpas nuevamente. La tecnología no nos quiere dejar trabajar a gusto. YouTube nos volvió a cortar la canción. Así es de que les tengo una novedad. La próxima vamos a cantar nosotros. No, no es cierto. Digo, ya finalmente no sé, están cambiando las políticas de YouTube. Y porque yo le dije a Marcos Vidal que usaba sus melodías, sus canciones, me dijo que para eso eran, que no había ningún problema. Ahora, no es él el problema, es que sin duda es cuestión de YouTube, que está haciendo, pues no sé, nuevas regulaciones, y esto es lo que nos ha venido trastornando nuestras transmisiones. Pero bueno, la canción es muy bonita, la estábamos oyendo yo con mucha atención porque me gusta siempre el tema que ponemos antes de. En fin, pero buen día a todos, todos en todos los lugares donde están. Saludos nuevamente California, Texas, Seattle, eh, Kansas City, Long Island. En fin, hay muchas conexiones en Estados Unidos y de verdad para mí es un gozo. No, no me sé todos los lugares donde está porque sé que algunos retransmiten desde allá y esto de verdad me deleita no por mí, sino por saber que el Señor está siendo glorificado y llegando a todos los rincones donde se puede por la necesidad tan grande. También en Canadá nos siguen escuchando, en Centro y en Sudamérica. Gracias también a todos los que nos escuchan y ven, ¿no? Y pues finalmente estamos tratando de regular todo lo tecnológico para no seguir con estos problemas porque estamos oyendo ahora sí que las melodías a medias. Entonces, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que se mantenga la comunicación, porque también a veces pasa con el mismo internet. Vamos a orar, ¿sí? Padre, muchísimas gracias. Tú eres quien nos concede este tiempo para poder estar juntos, aunque estemos a muchas distancias unos de otros. Oímos lo mismo, vemos lo mismo y gracias, Padre, por ello, porque de esta manera mantenemos nuestro espíritu en perfecta unión en la fe a tu palabra. De verdad, gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros. Te pedimos que tú, pues, permitas que se regule todo esto para que no tengamos más problemas en la transmisión. Derrama la gracia, Dios, que siempre es necesaria en la vida del creyente desde que despierta hasta que anochece y aún quizá durmiendo. Necesitamos de tu gracia para seguir adelante. Bendice a cada uno de los que estamos presentes en esta transmisión, a los que transmitimos y los que están escuchando y viendo. Bendícelos y bendícenos porque necesitamos de ti. En nombre de Cristo lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, seguimos pues con, ahora sí que la 19ª parte de Fe, Rebelión y Ateísmo, el subtítulo, Sé valiente y esfuérzate. A la hora que yo preparaba este mensaje, yo encontré un paralelo. Yo lo encuentro, es decir, yo lo veo. ¿Por qué razón? Porque estamos viviendo un paralelo con la entrada a la tierra prometida y el arrebatamiento. Por eso es tan importante leer con la atención debida para que la palabra nos pueda hablar, ¿sí? Si no, si no tenemos, miren, les voy a decir por qué. Porque yo mismo a veces estoy leyendo y me distrae algún pensamiento que sale de la nada y entonces cuando menos veo ya casi acabo el capítulo y le puse muy poca atención, lo vuelvo a leer, eso sí lo hago. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, como lo vamos a ver ahorita en el estudio, que nos distraen, ¿sí? Hay muchas cosas que nos distraen de diversas maneras
cosas que sucedieron, algún problema que enfrentaste con una persona, no tú un problema personal, sino que sabes que la persona tiene un problema que le hace sufrir y pues a uno le aflige todo lo que las personas viven porque somos un cuerpo en Cristo. Como decía Pablo, el que quién se enferma y yo no enfermo, quién se duele y yo no me duelo, ¿sí? O sea, Pablo dice, así estoy en la posición de la persona enferma y dolida, porque es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, hay muchas cosas que traen desaliento a nuestra vida, y cuando llega el desaliento, ya no puedes pensar lo que te puede suceder. ¿Por qué? Porque el desaliento te lleva a poner tus ojos en las circunstancias que estás viviendo y entonces te empiezas a ver a ti mismo. El desaliento viene porque tú estás poniendo tus ojos en ti, no en quien resuelve el problema. Entonces, tú fijas tu atención total en el problema y esto hace que tú no dejes, o sea, no puedes pensar. ¿Por qué? Porque el problema te aflige y cuando la persona está afligida y no lucha por llegar al que nos levanta y al que nos enseña, entonces nos afligimos mucho más porque no vemos solución y eso no está bien. Bien, vamos a Josué 1:7 porque justamente al estar yo estudiando me doy cuenta por qué Dios tiene tantas enseñanzas y palabras de aliento, porque la vida en la tierra nunca ha sido fácil ni seguirá siendo fácil. Lo que nosotros hacemos al acercarnos a Dios es justamente encontrar la fuerza en la palabra, en las promesas, en lo que Dios sí cumple con nosotros. Todas las promesas que nos hace se cumplen, sin duda alguna. Claro, pueden tardar un tiempo porque está haciendo un trabajo en cada uno de nosotros. Pero aquí en esta parte de Josué 1:7, es el momento en que Moisés ya había muerto y había partido con el Señor y el que le tocó ahora sí que meter a las 12 tribus de Israel a la tierra prometida fue Josué, ¿sí? Y Josué iba a enfrentar una situación verdaderamente difícil. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a un lugar donde la gente que vivía en esos lugares era muy mala. Algunos han de haber oído ya cómo Dios decía que mataran cierto pueblo, hombres, mujeres, niños, animales. Entonces algunas personas ven como un salvajismo de parte de Dios y no es ningún salvajismo. Es que estas personas estaban ya infectadas de diversas enfermedades por sus costumbres muy equivocadas. Y esas costumbres estaban matando a la gente en problemas de salud. Y si el pueblo se infectaba, los judíos o cualquier otro pueblo sano, se infectaban con eso, entonces los pueblos morían, la gente moría, y si Dios no hubiera tenido de este cuidado en aquel tiempo, no había medicinas como las hay hoy, y sobre todo para infecciones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues los pueblos morían enteros de tener infecciones y problemas de salud por causa de esas infecciones especialmente venéreas, ¿sí? Entonces, cuando ellos van a entrar a la tierra prometida, ese lugar al que van a entrar está lleno de ese tipo de gente mala y promiscua. Y obviamente ellos van a resistirse a salir del lugar y van a luchar por defender lo que tienen, que no es de ellos. La tierra es de Dios y Dios se la da a quien Él quiere. Y Él le prometió a Abraham que esa tierra sería para su pueblo. Entonces, se muere Moisés, pero recuerden qué pasó, cómo pasó todo. Es muy importante tener esto en la mente, muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que cuando estuvieron allí a las puertas de la entrada de la tierra prometida prácticamente, ellos
no entendieron, mandaron a 12 espías para ver cómo estaba la tierra y todo esto. Y la idea de que los 12 espías fueran a ver la tierra prometida era que vieran en qué condiciones estaba. Entonces, ellos llegan, ven que la tierra es fértil, pero ven gigantes. Gigantes dice que con ciudades amuralladas hasta el cielo. Era una forma de expresar que eran altísimas porque eran gigantes. ¿De qué tamaño eran los gigantes? Según parece, había gigantes como de casi 3 metros o gigantes de 5 o 7 metros. ¿Sí? Así es que de ese tamaño eran los gigantes y quizás hasta más. Pero el punto es, ¿por qué les dice que vayan? ¿Tú crees que Dios sabía? No sabía que se iban a topar con esas gentes, incluso cuando regresan a decir que pues es tierra de gigantes y que los veían como langostas, es decir, eran tan altos que ellos parecían langostas, como cuando tú ves un insecto pequeño y lo ves como pues, insignificante a tu tamaño. Entonces ellos vieron eso y lo que Dios quería no es que vieran lo que había era sabido por Dios, pero les dijo que era la tierra prometida y que esa tierra que había prometido a Abraham, allí estaba ya a la puerta, ellos estaban a la puerta. ¿Qué pasó? Regresan los espías y dicen que la tierra es fértil, pero que hay gigantes y ciudades amuralladas. Incluso traen muestras del fruto. Imagínense que traían un racimo de uvas del tamaño de ellos y más pesada que ellos. La traían en una vara. Las uvas eran más como manzanas que como uvas, ¿sí? Entonces, la idea era que ellos vieran lo fértil de la tierra y que había algo que había que quitar. Y esos alguien y algo era por fe como debían quitarlo. ¿Qué hicieron 10 de ellos? Desalentar. Cuando Josué y Caleb dicen, vamos porque Dios está con nosotros, ellos dijeron, no, son gigantes, la tierra devora a los que viven en esa tierra, se los devora. Eso es lo que ellos dijeron. Entonces, ¿qué pasa? Dios decide matar a todo ese pueblo que se fue quejando en el desierto. En el desierto, 40 años, nacieron muchos niños, que son los que le dieron la vuelta después de 40 años y son los que entraron. Porque todos aquellos que no quisieron por fe entrar a la tierra prometida, murieron en el camino, excepto Caleb y su gente y Josué y su gente. Ellos sí estaban dispuestos a entrar confiando en el Dios que les prometió la tierra. Entonces, cuando a nosotros se nos hacen promesas y pensamos que son inalcanzables, aunque Dios nos haya hecho las promesas, es actuar exactamente, ir al camino del desierto. ¿Qué pasó en el camino al desierto? Dios probó sus corazones y ustedes habrán leído ya, algunos de ustedes varias veces, cómo durante 40 años no fue más que quejarse y quejarse y quejarse y quejarse hasta que esa generación murió, todos fueron muriendo en el camino. Y esa nueva generación que ellos acusaban a Moisés y a Dios de que los habían sacado de Egipto para morir en el desierto, y dijo Dios, esta generación es la que va a entrar, no ustedes. Todos se quedaron muertos en el camino, toda esa generación, excepto Caleb, Josué y sus familias, entraron y seguramente gente fiel que los seguía a ellos. Entonces, ellos ya están para entrar a la tierra prometida. ¿Y qué hizo el camino en el desierto? Dejar ver su corazón. ¿Qué está pasando con nosotros ahora? Cuando vienen problemas pequeñitos o gigantes, está Dios probando nuestro corazón. Cuando vivimos por fe, el mundo es un desierto. Nada nos favorece. Solamente las promesas de Dios. Entonces, esto es lo que encontré, porque nosotros estamos a un punto, a un paso de entrar, a unos pasos, no sé exactamente la fecha,
pero lo que sí te puedo decir es que está tan cerca del arrebatamiento. Es decir, todo esto que vamos a vivir, con lo que ahorita les voy a leer, vamos a vivirlo y ¿qué creen? Pues vamos a encontrarnos con muchas dificultades. Van a aparecer como gigantes que se ponen en nuestro camino para no avanzar. Dios va a poner a prueba nuestra fe, porque es el momento, estos días difíciles que cada vez van a ser más complicados, necesitan luz y nosotros somos esa luz. Entonces, y entre más el mundo sea más perverso y más malo en lo que está pasando, más brillará la vida de fe. Más. ¿Por qué? Es el momento del diamante, ¿se acuerdan? Un diamante lo pones en un terciopelo oscuro y ese diamante en el terciopelo oscuro brilla más. Su brillo natural se distingue plenamente. ¿Por qué? Porque es una joya que puede transmitir la luz que tiene ese diamante. Nosotros para Dios somos joyas y nos está puliendo para limpiarnos de todo aquello que es escoria en nuestra vida y que no nos deja brillar ante la gente, ¿sí? Entonces aquí Josué 1:7, Dios se dirige a él y le dice, ya mi siervo Moisés murió, ahora tú eres el que va a entrar a la tierra prometida y quien va a guiar a las 12 tribus a apropiarse de ese territorio que Dios le concedió como un regalo a Abraham y a su gente, que eran todos estos judíos que estaban por entrar. Entonces dice en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Y dice muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Primero le está diciendo, un esfuerzo significa que es ir más allá de lo que queremos ir, ¿sí? Cuando dice esfuerzo, ¿tú haces un esfuerzo por vivir? No, tú vives. El esfuerzo es cuando tienes que ir a trabajar, producir y traer todas las cosas que necesita tu casa. Eso se llama esfuerzo. Te esfuerzas en trabajar. Pero en este caso te dice, sé muy valiente. ¿Por qué le dice que sea muy valiente? Por una razón. Se va a enfrentar a enemigos acérrimos, en gente verdaderamente perversa. Y entonces él va a tener que ser muy valiente, pero no por sí. ¿Sí? Porque fíjate lo que dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, ten presente la palabra, porque por la palabra tú vas a tener la fuerza y la guía para hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? Dice, no te apartes de ella, o sea, de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Es como una línea recta hacia los objetivos, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esta promesa es a Josué y a todo aquel que sabemos que estamos en una lucha espiritual y que vamos a emprender cosas maravillosas de parte de Dios, pero que finalmente el diablo siempre estará en plena oposición, ¿sí? Entonces el siguiente versículo dice maravillosamente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, dice nunca, nunca. Yo he hablado con personas que tienen poco cuidado en su lectura y esto es exactamente el por qué, aunque se esfuercen, no salen adelante porque no tienen la fuerza de la palabra. Y la fuerza de la palabra, por algo está diciendo aquí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, como ellos la leían en voz alta, es decir, que ellos al repetir la palabra en voz alta, es como leerla y oírla. Y de alguna manera se te graba más. Quizá no la memorizas plenamente, pero se te graba la enseñanza. Y es por esto que Él les dice que no permitan que se aparten sus ojos ni su boca de la ley.
sino que de día y de noche meditarás en él, en ese libro de la ley. De día y de noche meditar en él. O sea, al levantarnos en la mañana, ir a la palabra, si tienes prisa de irte a trabajar, hacer lo que tengas que hacer, dale un tiempo, levántate un poco más temprano y dale un tiempo a Dios para que te bendiga. ¿Para qué? Para que te lleves algo memorizando en el camino, ya sea que vayas manejando, caminando o como sea. Llévate una tarjetita con un versículo en el que lo estés repasando en el camino. Entonces tú estarás meditando porque vas a estar teniendo la ley justamente como Dios lo manda. ¿Sí? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En ese libro de la ley están todos los consejos. Aquí se le llama ley a los 5 libros de Moisés, ¿sí? Es como se les llama, libros de la ley. Pero ya tenemos todavía mucho más que los libros de la ley, que son los profetas, los libros poéticos y el Nuevo Testamento. Tenemos mucho, pero mucha herramienta, muchas cosas que tenemos a la mano. ¿Para qué? Para meditar de día y de noche. ¿En qué? En las promesas de Dios. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Todo lo que en él, no puedes desperdiciar ni una jota ni una tilde. Esa es la ley, esa es la palabra. La letra más chiquita, la Bab, le llaman tilde, ¿sí? Entonces, ni una jota, una letra grande y una chica, no se desperdicia. La Biblia no tiene paja. Es todo sabiduría, es todo amor, es todo bendición, aun con las cosas que tú oyes de que se mandaban matar pueblos, pero ya te dije la razón. Si esos pueblos hubieran seguido, infectarían a todo mundo y no hubiera nacido, bueno, nada prácticamente en unos años, cientos de años, se habría extinguido la población del mundo. Pero Dios en su amor por nosotros prolongó la vida para que tú y yo naciéramos ya de aquel tiempo de la ley, de que entraron a la tierra prometida. Son casi 6,000 años que han pasado, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que, por eso dice que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando el camino prospera es porque vas exactamente por la línea que Dios te trazó para que tú seas una persona bendecida por Dios, ¿sí? Dice, ya termina, dice en el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Las luchas, mira, todo mundo se esfuerza. Cuando tú sales a la calle en las mañanas, si sales a trabajar temprano, todos esos autos, camiones y todo lo que ves transportando gente es esfuerzo. Hay quienes se esfuerzan por 1 o 2 horas de camino para llegar a su trabajo y otras 2 horas, 1 o 2 horas para regresar a su casa. Ese es esfuerzo, además del trabajo que están ejecutando, que quizá pueda ser un trabajo muy pesado, pero como quiera que sea, lo que dice aquí es que nos esforcemos y no desmayemos. Hay cosas, a veces son tan insignificantes y las hacemos grandes y nos desalientan, ¿sí? Pero ve lo que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si tú crees que Dios se queda en tu casa y tú te vas a trabajar, estás equivocado o equivocada, porque Dios va en el corazón del creyente, ¿sí? Y allí es donde nosotros tenemos que esforzarnos. Estos tiempos son de un constante esfuerzo. Estos tiempos que estamos viviendo. Vamos a ver un ejemplo de la vida de David en 1 Samuel 30, versículo 1, ¿sí? Aquí es otra historia que de verdad nos deja boquiabiertos en la forma en cómo Dios guía a David y a otros
a enfrentar los problemas que vivimos. David estuvo a punto, es 1 Samuel 30, desde el versículo 1, ¿sí? Dice, David estuvo a punto de unirse con los filisteos para luchar contra su propio pueblo, ¿sí? Él llevaba ya muchos años, no muchos años, perdón, sí, llevaba muchos años siendo perseguido por Saúl. Entonces, imagínate tú, fueron 10, 12 años, más o menos, los que él estuvo atrás de él para matarlo. Lo quería matar solamente por una cosa, porque admiraron más a David que a él. Ese es el orgullo, que él se agarró contra David, el que la gente lo considerara mejor soldado que al mismo Saúl. Entonces, por los celos lo quería matar. Y esto, pues después de tanto huir y huir, desalentó la vida de David, y entonces decidió irse cerca de la tierra de los filisteos. Pero como Dios siempre interviene en forma milagrosa para impedir que el desaliento en el que vivía él y los que iban con él, dice que se juntó con él una serie de personas que tenían ese mismo problema de desaliento por lo que vivían. Tantos años de persecución, escondiéndose en cuevas, escondiéndose en el desierto, para que Saúl no lo encontrara y lo matara junto con los suyos. Era un sufrir, eso sí que era un esfuerzo, ¿sí? Entonces, David sabía que, o sea, a David lo defendió Aquis, uno de los príncipes de los filisteos. Lo defendió en el sentido de considerarlo un hombre fiel, de lo que hablamos, leal. Y dice, es que he estado conmigo ya un año, y ese tiempo que ha estado conmigo yo lo he visto como un hombre leal, fiel por encima de todo. ¿Tú te imaginas del comportamiento de Aquis? ¿Un incrédulo? Una persona que los filisteos eran terribles, ¿sí? Entonces David le mostró fidelidad por encima de quien él era. Pero estaba mal David. Entonces, los príncipes cuando iban a salir a la guerra, los otros príncipes de los filisteos decían, no puede venir David con nosotros, porque a la hora de luchar contra el enemigo, que era el pueblo de Israel, él se va a voltear contra ellos. Y razonó bien. Finalmente lo desechan, él se regresa porque no iba a seguir la lucha con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Él regresa a su ciudad. Esa ciudad está, vamos a leer ahí en 1 Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag, que es su ciudad, al tercer día, los de Amalec, que era una gente también terrible, habían invadido el Negev. El Negev es la parte sur de Israel, ¿sí? Y a Ziclag, que es la ciudad donde vivía toda la familia de todos esos soldados y la familia de David. Y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego. O sea que cuando ellos iban caminando hacia la ciudad, la vieron quemada, ¿sí? O sea, al verla a una cierta distancia, lo único que vieron era madera quemada, todo quemado. ¿Qué crees que pasa por la mente de todos ellos? Pues ahí estaban sus esposas, sus niños, sus parientes más jóvenes. Allí estaban, en esa ciudad. Y al ver la ciudad quemada, corrieron seguramente a ver qué había pasado. ¿Y qué? Bueno, como siempre Dios, su mano interviniendo. Y el siguiente versículo dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino, al seguir su camino. ¿Qué hizo Dios? No dejó que mataran a una sola persona. No se opusieron,
Simple y sencillamente dijeron, nos llevan cautivos, iremos cautivos. ¿Sí? Quizá tenían ya la historia de Israel en su mente de cuántas veces ha sido cautivo. Entonces, ellos no sabían esto, ellos solamente vieron la ciudad quemada y cuando llegaron y vieron que no había cuerpos quemados y que se los habían llevado cautivos, ¿sí? Sigue diciendo, vino pues David con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. También toda la familia de David y de todos los soldados, todos, no quedó a ninguna persona allí. Gracias a Dios, nadie murió quemado ni asesinado de otra forma. Entonces, dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Yo imagino un llanto de esos. Yo he llorado por muchísimas cosas. He derramado lágrimas por sucesos de mi vida, de mi familia, pero nunca al grado de que ya me falten las fuerzas para llorar. ¿Qué es lo que los llevó a llorar? Era gente que estaba desalentada, toda esta gente era despreciada por otras gentes del mismo Israel. Y todos estos 400 hombres se juntaron con David porque estaban todos con el mismo sentir de desprecio, porque David, despreciado por Saúl, pues se juntaron todos y empezaron a hacer un pequeño ejército para seguir luchando por sobrevivir, no solo por las inclemencias de un desierto, sino también por la persecución de estos soldados de Saúl que los querían matar, y Saúl mismo, ¿sí? Entonces, ¿les faltaron fuerzas para llorar? Sí, qué duro, ¿verdad? Bueno, las dos mujeres, dice el siguiente versículo, las dos mujeres de David, Ahinoam, que es israelita, Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Estas dos mujeres fueron extraordinarias mujeres, la verdad. Dios las pone como un ejemplo de mujeres que verdaderamente vivían en la fe. Y dice el versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo, fíjense en esto, hablaba de apedrearlo. ¿Por qué? O sea, David, ¿qué culpa tenía? ¿Se equivocó en algo? Sí. No hay pastor perfecto. No hay. Yo no he conocido ninguno más que a Cristo y está en el cielo. Entonces, dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, y dice, o sea, ellos cada uno lloraba, sus hijas, sus mujeres, todo, ¿verdad? Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en su Dios, en Jehová su Dios. Esto es exactamente lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Esforzarnos en nuestro Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay, creo que me faltó un versículo aquí de poner, pero bueno, ahorita lo tengo aquí. Ahorita se los digo, perdón, se me fue un error al copiar. Y entonces dice que estos, me equivoqué, perdón. No, pero me falta un versículo donde, ¿eh? Sí, lo quería, porque lo quieren apedrear, ¿no? Sí, en ese momento que lo querían apedrear, espérenme tantitito, perdón, mis errores ya no son tecnológicos, son de distracción, pero, sí, pero es el 31.6, ¿sí? Ok, exactamente. Dice, no, el 31.6, no, el 30.6. Perdón, 36. Sí. Sí, es que ese es el problema de tantos capítulos y versículos, ¿verdad? Ok, entonces aquí es
30. Ok. Aquí es que esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Te fijas? Ah, no, sí está aquí. Sí, sí, aquí lo tengo, aquí en el escrito. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínate tú a David. Lo siguieron, ¿por qué creen que lo siguieron? Porque David era un hombre leal, extraordinario. No era perfecto, se equivocó en muchas cosas, pero lo siguieron, ¿por qué? Porque él era realmente más que general, era pastor de toda esta gente, ¿sí? Pero a la hora del error de haberse ido y haber puesto en peligro a la vida de todos los seres queridos de ellos, dijeron, no, es que él es el culpable, hay que apedrearlo. ¿Sí? Así los pastores estamos sujetos a ser apedreados. Si no es con piedras de verdad, es con malas actitudes, malas cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque a nosotros no se nos tolera el más mínimo error. ¿Sí? Yo me equivoco, pido perdón y sigo adelante. Entonces David, en este momento, David se ve muy afligido. Dice, pues todo el pueblo, o sea, todos, las mujeres, los niños y los soldados que él llevaba, estaban en amargura de alma y cada uno por su hijo y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Lo único que hizo David es esforzarse y fortalecerse en Dios. No había nada más que hacer. O lo cuidaba Dios o no lo cuidaba nadie. Entonces, nuestra forma de pensar y actuar es muy influenciada por lo que entra por nuestros ojos. Sé que muchos de nosotros vivimos cosas que causaron estragos en nuestra vida, en nuestro corazón, en algún tiempo. Por ejemplo, yo tengo un recuerdo de una película que vi, obviamente antes de convertirme, que se llamaba El Exorcista, o se llama, porque yo he visto que la siguen transmitiendo, o he visto que la siguen transmitiendo, no que la he visto, sino que la siguen transmitiendo en televisión. No saben el daño que se hace a la gente que ve eso. Es demoníaco. Un año tardé en borrar de mi mente esas imágenes tan horribles. ¿Cómo impacta nuestro corazón lo que entra por nuestros ojos? O a veces, o más bien, y también por nuestros oídos. ¿Por qué? Porque estas imágenes tan grotescas y horribles te venían cuando estabas despierto, cuando estabas dormido, pero me acuerdo de un compañero de trabajo cuando estábamos en pernocta en la aviación, que también la vio y lo comentamos. Dice que él estaba dormido y de repente se despertaba y prendía un cerillo, ¿sí? Para ver si no había algo en su cuarto. Imagínate a qué grado llega a impresionar nuestra mente cosas que entran por los ojos, ¿sí? Es tan horrendo esto, esa película tan horrenda, que la verdad te lo digo, no vayan a ocurrir, no se les ocurra verla, ¿sí? Yo no conocí a Cristo, como te digo, no lo conocí muchísimos años después, no muchos, pero sí años después, porque cuando tú ves una película, un documental, un anuncio, tú esperas, cuando vas a ver una película, tú esperas que esa película de alguna manera te deje ver algo, ya sea que te divierta, ya sea que te instruya, ya sea lo que quieras. La película la ves porque tiene algún contenido histórico, algún contenido espiritual, lo que quieras, lo haces. Miren, la ciudad está llena, las calles están llenas de cosas que quieren conquistar tu corazón a través de tus ojos. Vamos a decir que tú tienes sed, de repente ves un espectacular ahí, un vaso con hielos, un refresco sirviéndose en él y
Tú tienes sed, inmediatamente te impacta y lo más seguro es que vayas a un lugar cercano a encontrarte algo así porque andas caminando por la calle y te dio sed. O puedes ver también una enorme hamburguesa con su refresco al lado y tienes hambre y también se te antoja. Por nuestros ojos entran muchas cosas, buenas y malas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que vemos, porque todo lo que penetra y te impresiona, todo eso que penetra y te impresiona, ya se grabó en tu corazón, ¿sí? Ya está grabado. Puede pasar tiempo para que se borre. Ahora, yo veo los anuncios y créeme que no se me antoja el refresco. Y si me puede antojar la hamburguesa, bueno, esperaré el momento, pero nunca me gusta estar contemplando los anuncios. ¿Por qué? Porque los anuncios siempre cautivan los ojos y el corazón para lograr el objetivo de estas personas es que tú caigas en el juego de ellos, porque eso es lo que es la publicidad. Yo sé de personas que compran un jabón o compran un detergente o un lo que quieras por la influencia de estar oyendo tanto sobre ese producto. Ok, vamos a Lucas 11:34, porque la Biblia dice claramente, guarda, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida. No hay mejor forma de cuidar el corazón que leyendo la Biblia, ¿sí? Y tener cuidado con lo que vemos. Porque aquí lo que vamos a leer es impresionante, como lo dice la palabra de Dios en Lucas 11:34 en adelante. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, ¿sí? Es decir, toda la luz que tú estás viendo, por ejemplo, ahorita que tengo un panorama del lugar donde vivo, la transmisión, tengo un patio al ladito, frente a mí, veo la luz. Todo esto está transmitiéndome. ¿Qué dices cuando ves un día soleado? Dices, qué bonito día, se te antoja salir a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque lo que estás viendo te invita. O un atardecer. Hay veces que mi mujer y yo, mira qué bonita tarde y nos vamos a tomar un helado, a comer o a lo que sea caminando, o bueno, vamos a un lugar y ahí caminamos. ¿Qué hizo esa escena? Un gusto de caminar, obviamente, con mi esposa, ir a comer un helado y platicar. Eso logró, ¿sí? Dice, cuando tu ojo es bueno, ¿sí? Es decir, que lo que estás viendo no está afectando tu corazón para mal. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Porque estás alegre, porque estás contento, porque la luz que está entrando en tu corazón es buena. O sea, la luz del sol es un regalo de Dios. Los días que nos da para vivir son un regalo de Dios. Tú no vives por inercia y no debe el creyente vivir por inercia. Estamos viviendo porque Dios ha concedido un día más a nuestra vida, ¿sí? Entonces, pero fíjate lo que dice después, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Imagínate tú a todas esas personas que ven cosas grotescas, oscuras, sucias. Imagínate por qué piensan lo que piensan, por qué desean lo que desean. La carne lamentablemente le gustan las cosas malas. Por eso cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley ni de tus ojos. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque tienes que tener una defensa contra las tinieblas que luchan en el exterior contra nosotros. Recuerden que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos bajan del cielo y andan buscando les ponen esto enfrente para que se corrompan y corren a la corrupción. Pero nosotros como creyentes no debemos hacer esto, ¿sí? Dice, si
Pero fíjate lo que dice el versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti, dice, que en ti hay, perdón, sea tinieblas. A ver, ¿tú encuentras una cosa extraña? Mira que no suceda que la luz que entra, que en ti hay, sea tinieblas. Luz y tinieblas. ¿Cómo está eso? Muy fácil. Lo que tú crees que te está beneficiando son tinieblas. Y tú lo ves como luz, como algo que te gusta, como algo que estás viendo porque no le ves nada de malo. Y yo he tenido algunas pequeñas discusiones con personas con respecto a esto. Cada uno debe de saber qué ve, porque te lo está diciendo, mira pues, o sea, a ti y a cada uno le está diciendo, cuidado con lo que miras, ¿sí? No suceda que la luz que en ti hay, es decir, que has estado viendo, bueno, has estado viendo cosas malas, son tinieblas. Y esas tinieblas van a dañar tu vida tarde o temprano. Tú puedes de momento disfrutar de la supuesta imagen de algo que para ti no es grave, ¿sí? Pero quiero decirte que aquí sí te está diciendo cuán grave es. Por eso dice el siguiente versículo, así que todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas. Sí, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Qué dice la Biblia? Siempre relacionen las palabras. Lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? O sea, yo tengo la lámpara de la palabra de Dios como algo que me deja ver un futuro y algo que también ilumina los pasos que voy dando. Y esos pasos que yo voy dando son justamente porque yo quiero ver esa luz que me permite estar contento, ser feliz y además de eso, ser luz para las tinieblas que veo a mi alrededor. Esta reunión que tuve fue de muchísima bendición para mi vida porque estuvo con gente que necesita muchísimo de la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que tú ves. Yo voy por las calles, como les he dicho, y veo una familia, unas personas, voy orando en mi corazón que Dios los alcance. ¿Por qué pido eso? Porque son las ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. No tienen pastor. No tienen quien les diga qué hacer en los momentos de problemas de su vida. Entonces, todas las personas creyentes deben leer la Biblia tantas veces como puedan, si tienen y se buscan el tiempo. El tiempo se lo pides a Dios y Dios te lo concede. Y ese tiempo que Él te concede es precisamente para eso, para que tú pases tiempo con Él, ¿sí? Entonces, yo tenía una biblioteca de libros de ocultismo, de ciencias paranormales y de muchas otras cosas que lejos de alumbrar mi camino. ¿Por qué crees que compré tantos libros de ese estilo? Porque yo creía que me iban a enseñar. Yo creía que al leerlos yo iba a aprender mucho. Bueno, me llevaron a mayor obscuridad, al grado que puse mi vida en peligro, y no solo la mía, la de mis seres amados. ¿Sí? Y esto, ¿sí? Esto sí que es grave. Entonces, mis seres amados, yo ya los estaba llevando hacia una condición de vida que no era la correcta. Entonces, salir de la oscuridad es lo más hermoso que puede suceder a cualquier persona. ¿Por qué? Porque está diciendo el versículo que las personas creen que lo que ven los edifica. Y por eso lo llaman luz, es decir, todo lo que nos edifica es luz, ¿sí? Pero dice que mires con cuidado, porque si no, son tinieblas, no luz, pero uno las ve como luz. ¿Y qué pasa? Bueno, los resultados se dejan ver. Cuando tú no estás viviendo en la luz, hay problemas personales y de otros.
Problemas que tú no puedes resolver de tu propia vida por falta de luz. Ni tampoco puedes ayudar a nadie por falta de luz. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita? Mi vida se transformó porque esa oscuridad me sucedió un milagro. De repente se presentó delante de mí una persona que me habló de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando él me habló de Cristo, él me preguntó y me dijo que si había oído hablar de Jesucristo, porque yo le dije que yo era ateo y que no me interesaban las cosas de Dios. Y me dijo, ¿tú has oído algo de Jesucristo? Le digo, sí, en los libros que yo leo, ahí dice, habla de Jesucristo como un gran hombre. No, dice, Jesucristo es Dios, murió en la cruz, resucitó. Y yo dije, ay, este cuate sí que le falta algo. Sí, yo pensé que lo que él me decía no era posible. ¿Sí? No era posible. Pero ¿qué crees? Con el tiempo, él me siguió buscando, insistió, lo cual le agradezco infinito. Su vida fue para nosotros y sigue siendo una bendición. ¿Por qué? Porque él fue el que me habló de la luz. Entonces, yo lo único que te puedo decir ahora, amigo, si tú que estás aquí por mi invitado o encontraste el video fortuitamente, bendito seas, quiero decirte que en este instante la luz está frente a ti. No me refiero a mí, me refiero a la palabra de Dios, que fue presentada ya desde el principio hasta ahorita de una manera clara. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate, sé valiente. No dejes el libro de la ley ni de día ni de noche. Guarda tal como está escrito. Y esto te llevará a prosperar tu camino. ¿Sí? Todo ser humano quiere prosperar. Pero este mundo pisa a los que queremos salir adelante. Sin embargo, cuando tú tienes un Dios, como nuestro Señor Jesucristo, los gigantes que te quieren pisotear, los hace a un lado. Y entonces tú empiezas a vivir una vida muy diferente. Yo no le temo a los gigantes. Hay muchos, ¿sí? Pero no creas que esos gigantes de 3 metros, 5 metros, no. Los que te quieren opacar se sienten mejor que tú o se creen mejores que tú. Y ya dice Dios que aborrece a los que miran sobre el hombro, porque es como mirar de esta manera a alguien más pequeño que tú. Todas las personas son valiosas para Dios. Todas las personas, por muy pecadoras que sean, son valiosísimas para Dios porque por ellas pagó. ¿Sí? Así es de que lo que yo puedo ver, que no hay persona para despreciar, sino para ganar para Cristo. Si tú encontraste este video o te invitaron, bendito Dios, por amor, tú estás oyendo este mensaje. Por amor de Dios por ti. ¿Sí? Dios te quiere poner así frente a ti la luz, la verdadera luz. Y la verdadera luz dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué te está diciendo? La verdad. Si tú creías que estabas viviendo perfectamente y que no pasaba nada, hoy te está diciendo Dios, hoy te está desenmascarando. La realidad de tu vida es que el pecado te tiene separado de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, el hombre no puede tener relación con Dios cuando está viviendo en pecado. Puede tener 1000 religiones, pero no a Dios. ¿Sí? Entonces, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios olvida las tinieblas en las que estás y te da el regalo que es luz. Cristo es luz. Cuando ese Cristo entra a tu vida, el interior se ilumina. Entonces vas a ir viendo que muchas cosas que hacías comúnmente son muy malas. Y entonces tú te darás cuenta que el vivir en la luz es lo más hermoso que existe. Y por eso quienes nos convertimos y vemos esa luz, testificamos.
Yo no soporto ver gente en tinieblas. Y no la soporto. ¿Por qué? Porque si está pagado su deuda, ¿por qué no avisarle a esa persona que su deuda fue saldada en la cruz? Y que lo único que tiene que hacer es aceptar lo que Cristo hizo por él o por ella. ¿Sí? Eso es todo. Es exactamente el mensaje. Si tú eres una persona que se reconoce que ha pecado contra Dios, ahora te digo la muy buena noticia. El que te dijo que has pecado, dice, es Jesús. Y también te dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta? A tu corazón. Ahí donde abrimos el corazón a cualquier cosa, pero a Dios le decimos, hey, cuidado, no quieras entrar. Te está diciendo aquí claramente, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ese alguno puede ser tú, y abre la puerta, es tu voluntad. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Seremos amigos, compartiremos juntos. Esto es lo que él te está diciendo. Te dijo la verdad de tu condición actual y la que quiere para ti. Una luz en tu vida que se llama Cristo, un compañerismo con el mejor ser que jamás haya existido en este planeta y que existe para la eternidad, que se llama Jesús de Nazaret, quien fue a la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Voy a hacer una oración. Si tu amigo estás allí oyendo este mensaje, te pido que por favor, en señal de humildad, inclines tu rostro y sigas la oración que yo te voy a acompañar a hacer. Sigue la oración que yo voy diciendo. Solo inclina tu rostro, dale a Dios la oportunidad, repítelo en tu corazón, no en voz alta, para que eso que abre, esa puerta que abres al repetir la oración con fe, es exactamente la oportunidad de Jesús para regalarte la vida eterna. Vamos a orar. Dios, gracias por un día más que me concediste de vida. Y no solo eso, sino que tuve la oportunidad de escuchar este mensaje. Es verdad. Reconozco delante de ti que soy una persona que ha pecado toda su vida y que tampoco recuerdo todas las cosas malas que he hecho. Algunas están frescas en mi memoria, otras olvidadas, pero lo que sí sé es que tú tienes una cuenta perfecta de lo que ha sido mi vida. Por eso en este instante a tu llamado atiendo y abro mi corazón, pidiéndote perdón por todas esas faltas que te han ofendido a ti y solo a ti. Porque de aquí en adelante quiero que tú seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Para gloria tuya lo pido, Señor Jesús. Amén. Eso es lo que el hombre le toca hacer y no es difícil. No tienes que ir hasta el rincón del mundo. No tienes que ir al monte más alto. No tienes que sumergirte en el mar. Aquí Dios te buscó, te halló y te dio esta solución. Si tú hiciste esta decisión, quiero decirte que el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida ni la luz, no tiene nada. Pero cuando Cristo entra, tienes todo. Tienes una herencia eterna, tienes todo. Solamente si estás con alguien, dile que te enseñe cómo leer la Biblia, que te consiga una Biblia. Y si estás solo, consíguete una Biblia Reina Valera y búscala y léela. Te digo, a partir del Nuevo Testamento, de Mateo hasta el final, no trates de entenderla, sino de creerla, porque eso es lo que abre tus ojos y tu entendimiento, para que Dios vaya alumbrando ese interior, ¿sí?, con la luz que Él te acaba de regalar. Vamos a orar también, como lo hemos hecho, por nuestros pueblos, los ya mencionados al principio. Sigo mandando saludos y de verdad anhelo de todo corazón que todos nuestros pueblos que estamos unidos en este momento a través de este mensaje, que todos nuestros pueblos verdaderamente tengan la bendición
de oír la voz de Dios, de escuchar, porque nuestros pueblos están mal por falta de luz. ¿Sí? Por eso, vamos a orar porque se abran las puertas de nuestras naciones. Padre, pues muchas gracias por todos los lugares que estamos en este momento reunidos, todos deseosos de que tu bendición alcance nuestras naciones por todos los rincones, de norte a sur, de este a oeste, que tu evangelio llegue a donde debe llegar. Tú conoces los corazones que están preparados. Llega a ellos en nuestros pueblos, Padre, y aún a las autoridades, para que la libertad no la perdamos de poder escuchar la palabra de Dios en nuestra nación. Bendito seas por amarnos de esta forma y por darnos el privilegio de estar cerca de ti y poner en tus manos las aflicciones y necesidades de nuestra vida. Te agradecemos tu atención, te agradecemos tu amor y tú todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. No lo detengas, Padre. Te agradecemos tus bendiciones con todo nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues chicos, Dios los bendiga. Vuelvo a pedir disculpas por nuestras torpezas técnicas y humanas, pero gracias a Dios, pues todo salió ya bien. ¿eh? Nos vemos aquí dentro de 8 días. Cuídense y no dejen de poner atención a lo que oyeron. Que no sea parte de su boca ese libro de la ley. Día y noche tienen que estar en la palabra de Dios, meditando, memorizando y orando. Que Dios los bendiga.